Comenzamos con los PowerPoint para la capacitación del servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Luis Pasteur. En esta ocasión vamos a hablar de la tomografía computada helicoidal multidetector en lo que respecta específicamente a la construcción de la imagen y los artefactos. Dentro de la imagen digital en tomografía multicorte vamos a hablar de la introducción, por supuesto, los conceptos básicos de la imagen, los factores que determinan la imagen, las etapas en la adquisición de la imagen, y dentro de estas la reconstrucción de la imagen digital y las ventanas de visualización que se utilizan para las imágenes. Como introducción podemos decir que los equipos de tomografía helicoidal multicorte realizan estudios volumétricos de los que se pueden obtener imágenes de cualquier punto en cualquier eje del espacio. Esto es posible por la forma en que se adquieren los datos que van a conformar la imagen final. Mientras que en una radiografía convencional o la imagen estática o en un monitor de workstation o de estación de trabajo, el resultado es directamente de una proyección sobre un receptor. La imagen que se consigue en tomografía computada helicoidal multicorte se forma a partir de una reconstrucción tras el análisis y procesado informático de los múltiples datos recibidos de los detectores. Es una imagen elaborada en forma indirecta, es artificial resultado de la medición de la atenuación de los rayos X proyectados sobre secciones del cuerpo humano, tomados en un gran número de direcciones angulares, procesando los datos y transformándolos en una imagen. Los rayos X son emitidos, atraviesan el cuerpo y son detectados en cada giro de 360 grados del tubo de RX sobre cada paciente, y ahí se producen más de 1000 proyecciones por cada giro. Los datos adquiridos para la formación de la imagen en tomografía están determinados básicamente por la dosis de la radiación emitida, la atenuación de la radiación detectada, la localización del tubo de rayos X y los detectores en cada posición del estudio, y la imagen resultante ha de ser procesada a partir de estos datos. Hablando un poco de lo que es la matriz y el píxel, que es lo básico para la imagen tomográfica, la matriz es la forma de presentación de la imagen digital. Está compuesta por un conjunto de unidades básicas elementales ordenadas en filas y columnas. Forman una rejilla. Por lo tanto, la matriz es el número de píxeles que forman la imagen. En cuanto al píxel, es la unidad básica que compone la matriz. Cada píxel tiene asignado un valor numérico correspondiente que le confiere una densidad óptica determinada. O sea, el píxel es la representación en plano del volumen. Si la matriz tiene rejillas, cada uno de esos cuadraditos en plano son los píxeles. El número total de píxeles de una matriz está dado por el producto o la multiplicación del número de filas por el número de columnas. O sea, 512 por 512 dan 262.144 píxeles en una matriz de ese tamaño. Las matrices utilizadas en la actualidad para tomografía computada helicoidal multicorte son matrices cuadradas, 512 por 512, 1024 por 1024 píxeles. El valor que representa cada píxel requiere de una información necesaria para que la computadora sea capaz de interpretarla. Los sistemas informáticos, cualquier computadora, se basa en un lenguaje binario que utiliza dos dígitos, el 0 y el 1, para crear los datos de información. Un bit es el dígito que representa uno de estos dos valores posibles. Cada píxel tiene una profundidad de color o profundidad de bits que determina su cantidad de información. Esto no significa que represente nunca una posición en el espacio, una posición espacial. Lo que representa es otra cosa. Un píxel tiene una profundidad de un solo bit y puede tener solamente dos colores, o blanco o negro. Una imagen con píxeles de 8 bits, o sea, un byte, en la escala de grises, significa que tiene la capacidad de reproducir 256 niveles de grises, desde el 0, que representa el negro, hasta el 255, que representa el blanco. Los formatos usados habitualmente para que la imagen en tomografía computada multicorte sean interpretados son, en su mayoría, de 8, de 12 o de 32 bits. Acá tenemos un recuadro
en lo que habla de la diferencia de la resolución según el número de bits que tenga el píxel. Si tiene una tonalidad de 2, significa que es una profundidad de color de 1 bit. O sea, tiene dos opciones nada más, o blanco o negro, punto. Y así sucesivamente hasta el 256, como vemos en este recuadro, que significa que tiene ese píxel, trabaja con una profundidad de color de 8 bits, o sea, 1 byte, que tiene 256 escalas de grises. Como habíamos dicho, del 0 al 255, o sea, del negro al blanco. Como concepto básico, para que nos quede, digamos, lo más representado posible, es que la matriz de adquisición, que es tridimensional, trabaja con voxeles. La matriz de reconstrucción, donde nosotros vemos la imagen, es 2D, que eso es por el píxel, es la matriz de píxeles, que es la reconstrucción de un volumen en dos planos. La diferencia de las matrices es que si yo le doy espesor, si la hago 3D, si tiene profundidad, ya deja de ser píxel y pasa a ser voxel. Ahora comenzamos hablando con el FOV, o Field of View, o campo de visión. El campo de visión es el área de la superficie de corte a estudiar, que es lo que se puede aumentar o reducir en función de la zona de interés. Está determinado por la colimación y se expresa en centímetros. El FOV es igual al tamaño del píxel por el tamaño de la matriz. En cuanto a la resolución espacial, depende del tamaño del píxel. Cuanto menor es el píxel, mejor es la resolución espacial, o sea, tiene más resolución. O sea, una matriz de 512 por 512 va a tener mejor resolución espacial que una de 64 por 64. Y esto lo podemos ver en este recuadro. Esta es la resolución espacial según el tamaño de la matriz, según el tamaño del píxel. A la izquierda tenemos una matriz que es de 512 por 512. O sea, 512 de fila por 512 de hilera. Esa matriz nos permite ver con claridad los tres circulitos o los tres redondelitos en sus bordes, que son tres, se diferencian bien en número, en ubicación, con respecto a la matriz B, que es la de la derecha, donde solamente tengo 64 por 64 píxeles. Como tengo menos píxeles, tengo una matriz más pequeña y menos resolución espacial. Entonces yo no sé, ahí no determino si son 3, si es 1 o cuántos redondeles son con respecto a la matriz que es más alta. Las matrices, es decir, las imágenes axiales obtenidas, se deben presentar como si se observase al paciente desde los pies, por lo que en el monitor que uno está utilizando en la estación de trabajo o en el tomógrafo, se verá el lado derecho del paciente a la izquierda y el lado izquierdo en la derecha de la pantalla. Por eso es sumamente importante la elección adecuada en los parámetros de la colocación del paciente en la mesa y la dirección de la adquisición, si es cráneo-caudal o caudocraneal. Eso lo hacemos en el tomógrafo cuando empezamos a poner los datos y el tomógrafo nos pide en esos dibujitos que tenemos ahí de la posición del paciente, si entra primero la cabeza, si entra primero los pies, si está boca arriba, si está boca abajo o lateral. Por eso es sumamente importante elegir correctamente eso, porque si no salen distintos los lados y si una patología está del izquierdo puede ver que está del lado derecho y ahí estamos en problemas. La imagen bidimensional formada por esos píxeles en realidad es volumétrica, o sea que cuando adquirimos una secuencia o protocolo estamos adquiriendo un volumen, estamos adquiriendo un todo, que luego, más adelante, podemos realizar distintas reconstrucciones con distintos espesores y distintas ventanas y filtros. O sea, una vez que nosotros adquirimos los datos y ya tenemos nuestro volumen, después podemos hacer el postprocesado, donde podemos hacer múltiples cosas como cambiarle el color, cambiarle los filtros, cambiarle los espesores o cambiarle los planos. El alto y el ancho, o sea, el eje X e Y del píxel, hay que añadir la profundidad, que es el eje Z, ya que la imagen se corresponde con una sección o grosor de corte de un ancho determinado. Acá tenemos una imagen donde hablamos de la matriz de la imagen, donde un solo recuadro es un píxel que está, digamos, plasmado en 2D dentro de la matriz de la imagen, pero si le agregamos espesor o profundidad, que es el eje Z,
Ahí ya estamos hablando de voxel porque ya tiene profundidad por el 3D. En cuanto a la resolución, puede ser o ISO o anisotrópica. Un voxel, como tiene profundidad, se mide en milímetros cúbicos, es igual al tamaño del píxel en milímetros cuadrados por el grosor de corte en milímetros. Se denomina resolución isotrópica al corte o a la foto cuyos voxeles tienen la misma resolución espacial, o sea, igual calidad de imagen en los tres ejes, tanto en el X como en el Y como en el Z. La morfología, o sea, la forma del voxel isotrópico es cuboidea. Los voxeles anisotrópicos son de morfología rectangular. Los voxeles isotrópicos son ideales para realizar reconstrucciones en cualquier plano en 2D y en 3D, ya que van a tener la misma resolución en cualquiera de los ejes, más allá de que fueron adquiridos en un eje axial, pero yo después los puedo cambiar y no pierden calidad y se ven exactamente igual. Como en este caso, donde yo tengo una reconstrucción multiplanar en coronal y en sagital, pero en realidad estas son reconstrucciones multiplanares, no son adquiridas, no son volúmenes originales, porque el original fue adquirido en axial. Acá tenemos lo que es la tomografía computada helicoidal, que era anisotrópica porque no tiene, digamos, las mismas características en los tres ejes. O sea, en el X y en el Y son iguales, pero no en la profundidad, son cuboideos o rectangulares. Distinto en la tomografía multicorte o multislide o multidetector, donde es isotrópica, o sea, tiene las mismas características tanto en el plano X como en el Y y en el Z. Entonces son excepcionales para poder hacer reconstrucciones multiplanares sin perder resolución. Acá tenemos un ejemplo, el voxel anisotrópico y el voxel isotrópico. Uno es rectangular y el otro es cuboideo. Cuanto mayor es el tamaño del voxel, mayor probabilidad hay que en distintos tejidos o densidades sean tomados como una única unidad, provocando el denominado volumen parcial. Si un voxel A tiene la dimensión de X e Y de 3,5 milímetros y el de profundidad, que es el Z, de 7 milímetros, existen dos densidades distintas que van a ser medidas como una sola atenuación. Mientras que si se divide el grosor de ese corte, o sea el eje Z, a la mitad y se forman dos voxeles, que ahora ya no es el A sino el B, con medidas iguales en los tres ejes, o sea isotrópicos, que los tres son de 3,5 milímetros, ahí van a tener valores distintos y se verán como dos elementos. Un menor tamaño del píxel mejora la resolución espacial, que es la capacidad que tiene la máquina de resolver como objetos separados a dos objetos próximos de distinto contraste. Acá tenemos lo que hablábamos recién, que uno solo puede haber un volumen parcial porque uno de los ejes tiene distinto espesor, siendo que el de abajo, al ser iguales, ya se ven que hay dos cosas distintas, dos densidades distintas, y se lo toma como cosas totalmente separadas. Acá un poco la evolución de la tomografía computada helicoidal, donde antes tenía prácticamente un segundo cada rotación y en 40 segundos se podían hacer 40 imágenes, y llegamos a la parte, una de las cosas más actuales, que ahora hay muchísimo más, pero acá, bueno, en el recuadro tenemos hasta el 2002, donde es 0,42 segundos cada rotación, donde 40 imágenes, que antes se tardaba 40 segundos, ahora se tarda 1,5 segundos. Estos valores, por supuesto, están viejos, hoy se puede hacer otras cosas, pero ha habido una evolución muy grande. Los factores que determinan la imagen en la tomografía helicoidal es que en la actualidad los equipos están dotados de varias filas de detectores que permiten la adquisición de múltiples imágenes en cada rotación del tubo en forma simultánea. Estos son los llamados multicorte o multislice. Puede haber de 4, de 8, de 16, de 32, de 64, de 320, hay muchísimos distintos equipos con distinta cantidad de detectores. La diferencia entre un helicoidal y un multicorte es que en la TAC helicoidal hablar de colimación
del rayo significaba en aquel entonces hablar del grosor de corte, el espesor de corte, 1, 2, 3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros. En la tomografía actual, la multicorte o multislice, la colimación del rayo no es lo mismo que el grosor del corte. ¿Por qué? Porque en nuestra hilera de detectores nosotros tenemos una colimación predetector y una activación electrónica, en lo cual nosotros determinamos el grosor de corte que queremos independientemente del grosor del haz de rayos. Cabe aclarar que no es lo mismo la cantidad de cortes que nos permite un tomógrafo que la cantidad de hileras de detectores que tiene el tomógrafo. La cantidad de cortes depende de la cantidad de canales de recepción que tenga el tomógrafo, porque como ejemplo podemos mencionar que uno puede tener un tomógrafo de 64 hileras de detectores, pero que me permite solamente 40 cortes. O puedo tener un tomógrafo que tiene 16 hileras de detectores, pero me permite nada más que 8 cortes. O a la inversa, puedo tener un tomógrafo de 32 hileras de detectores y me permite hacer 64 imágenes por rotación. Por lo que cada detector se obtiene 2 señales y al tener 32 hileras puedo tener el doble de señal. O sea, se puede tener la misma cantidad de hileras que de canales o la mitad, porque no todos los tomógrafos multicorte tienen la misma cantidad de canales de recepción como hileras de detectores. Además, cabe aclarar que el sistema de angulación en helicoidal no se utiliza, ya que es volumétrico, y el gantry permanece estacionario. Solo se utiliza en caso de hacer cortes axiales secuenciales. Si vamos a nuestro caso, cuando viene un politrauma, que le hacemos un cerebro en helicoidal, no hace falta que vaya angulado. ¿Por qué? Porque ahí está tomando un volumen, es volumétrico. Distinto es si hacemos corte a corte, que son los cortes secuenciales, no es necesario que sí o sí se pueda o se tenga o se deba hacer una angulación. Podemos angular, pero solamente en los cortes axiales secuenciales, no así en los en los helicoidales o en los protocolos helicoidales, porque ahí ya se está tomando un volumen. Entonces, una vez que uno toma un volumen, después, al ser hizo el píxel, la matriz, al ser isométricos no hace falta angularlo en la adquisición original, sino que una vez que yo tengo el volumen puedo hacerlo en los planos, en los ejes o con la angulación que a mí me parezca pertinente o respecto a lo que se quiera ver en ese momento. Las ventajas que tiene el tomógrafo multicorte es que puede adquirir grandes volúmenes en un corto espacio de tiempo, o sea que es rápido, muy rápido. Adquisiciones de estudios completos en apnea. Al ser más rápido, el paciente puede aguantar más la respiración y se pueden hacer estudios completos en una sola apnea. Se reducen los tiempos de estudio, se reducen los artefactos por movimiento del paciente, se optimiza el medio de contraste intravenoso utilizado. Al ser tan rápido, y si uno lo puede optimizar bien, se puede utilizar menos cantidad de medio de contraste o el que se utiliza se puede utilizar mejor. Hay disminución del volumen parcial porque no hay separación de cortes, o sea, todos los cortes están juntos, no tiene gap, no tiene separación entre corte y corte. Mejora la detección de las lesiones al no haber pérdida de información en el eje Z, o sea, en la profundidad, y tenemos la posibilidad de hacer reconstrucciones multiplanares y volumen rendering, que es volumétrico, con las imágenes axiales adquiridas en forma helicoidal. Como todo, siempre de un lado negativo, hay desventajas en lo que es la tomografía multicorte porque los equipos son muy costosos, el tubo de rayos X es de muy alto rendimiento y de muy alto costo, la geometría del corte de adquisición es diferente a la de visualización, la adquisición y el almacenamiento necesita o tiene una gran cantidad de datos, por eso hay un aumento exponencial en lo que es el tiempo del procesado en las imágenes, porque viene un politrauma, uno le hace el protocolo de cerebro, de cervical, de tórax, abdomen y pelvis, y después nos queda una más o menos entre 2.000 y 3.000 fotos, porque hay que hacer las reconstrucciones en las distintas ventanas, en los distintos ejes o planos. Entonces, bueno, esa es una de las contras, que necesita una computadora con mucho almacenamiento para poder manejar esa gran cantidad de datos, y a su vez el tiempo que pierde el técnico, no que pierde, sino que tiene que invertir en cada uno de los estudios de ese tipo,
porque si uno quiere hacer reconstrucciones en 3D, en 4D, o sacarle determinada estructura, o hacerlo en determinado plano, lleva muchísimo tiempo con respecto a una tomografía helicoidal común. Los parámetros técnicos que determinan la calidad de la imagen en tomografía son el kilovoltaje y el miliamperaje, el tiempo de rotación del tubo y la colimación, la forma en que se adquiere la imagen, el factor pitch, que acá ya empieza en juego el pitch, y los filtros de reconstrucción que uno puede utilizar para adquirir la imagen originalmente. Se pueden adquirir imágenes de 3 formas, o en 3 formas distintas. El famoso ScouView, o el topograma, o el escanograma, depende del equipo que tengan, es lo que se llama la nomenclatura, que es el localizador, no es más ni menos que la primera foto que hacemos para localizar a ver dónde estamos parados y qué es lo que se quiere hacer. Después se puede adquirir en forma secuencial o en forma helicoidal. El localizador es una adquisición sin rotación del tubo, con baja dosis de radiación, y se obtiene una imagen en un plano. Yo esa imagen la puedo obtener en un plano coronal o sagital. Sobre ese localizador se va a delimitar el FOV, que es el field of view o el campo de visión. También se va a delimitar el grosor de corte, el pitch, la angulación del rayo y los demás parámetros. Todo eso en cuanto a la primera imagen, que es el localizador. En el localizador debe estar incluida la totalidad del área anatómica a estudiar. O sea, si yo quiero hacer un tórax, tengo que tener desde los vértices sin cortarlo hasta las bases, o mejor dicho, hasta las suprarrenales. Por lo tanto, tengo que hacer un FOV que no me corte ninguna de esas estructuras, porque si no, va a haber problemas con la máquina, que va a tomar, o va a censar como que uno está pasándose del FOV y le va a dar errores, o le va a decir que no puede atenuar la dosis en forma automática porque estamos fuera de lo que es el localizador o el ScouView. Para que la modulación automática, que es lo que hablábamos recién de la dosis de radiación, sea efectiva, los límites del FOV deben estar comprendidos dentro de la imagen del topograma adquirido. La adquisición secuencial, aparte de la colimación, que es el grosor de corte, hay que tener en cuenta el intervalo de corte. El intervalo de corte es el que delimita la distancia entre corte y determina el desplazamiento de la mesa después de cada giro del tubo. Las secuencias axiales pueden ser programadas para adquirir datos de cortes contiguos o no contiguos, o con solapamiento de los datos. Las ventajas que tenemos en la adquisición secuencial es que tiene mucha más resolución espacial, o sea, tiene más capacidad de visualización, se ven mejor los bordes, se ve más nítido, con mejor resolución espacial. Y lo que tenemos es una reducción de artefactos. En cuanto a las desventajas de la adquisición secuencial, el mayor problema es el aumento de la radiación al paciente y el mayor tiempo en la ejecución del estudio. O sea, para dar un ejemplo rápido, un cerebro en helicoidal puede llegar a tardar 20 segundos, y un cerebro en secuencial tarda el triple o el doble, porque hace corte por corte en forma secuencial, y el otro lo hace en una sola toma continua helicoidal. En la adquisición helicoidal se permite la obtención de datos volumétricos, que es lo que hablábamos recién, es un todo, un volumen, como agarrar un pan lactal entero, a partir de una espiral oblicua continua, al unirse el giro ininterrumpido del haz de rayos X al movimiento continuo de la mesa. El efecto de espiral en los datos adquiridos a lo largo del eje Z se observa desde la perspectiva del paciente. Acá tenemos lo que es las diferencias en la obtención de cortes de adquisición helicoidal y secuencial. Los cortes contiguos tienen un pitch de 1 en 1, después puede haber un corte con intervalo, que es el pitch de 1,5 en 1, o el pitch solapado, que es de 0,5 en 1. Eso en cuanto al eje Z. La hélice es continua, o con intervalo, o solapada. El factor de desplazamiento pitch, el movimiento de la mesa durante la exploración, es el elemento fundamental a la hora de obtener resultados óptimos en un estudio.
El factor de desplazamiento, o el pitch, famoso pitch, define la relación que hay entre el movimiento de la mesa y la rotación del tubo de rayos X durante la exploración, y a su vez tiene un efecto determinante en la calidad de la imagen y en la dosis de radiación. O sea, eso es fundamental porque el pitch que yo ponga en el protocolo es el que me va a dar a mí, o me va a determinar qué calidad de imagen voy a tener y qué dosis le voy a entregar al paciente. Y por supuesto qué calidad de imagen voy a generar con eso. Como habíamos visto hace un rato en el recuadro donde hablaba de los distintos tipos de pitch, de 1 en 1 significa que la mesa se mueve la misma distancia que el tamaño de grosor del corte seleccionado. Las adquisiciones formarán una hélice continua y no habrá pérdida de información. Vamos al otro extremo. Un pitch de 0,5 en 1 significa que en cada giro del tubo de rayos X, la mitad de esos datos adquiridos también son leídos en el giro que sigue, o sea, en el giro subsiguiente. O sea que cuando la distancia de desplazamiento de la mesa es menor que el grosor de corte, o sea, la mesa se mueve 10 milímetros y la colimación es de 20, existirá un solapamiento en la adquisición, lo que disminuye el área de estudio, incrementa la dosis de radiación y mejora la resolución espacial. Esto significa que si está solapado, voy a ver muy bien, se va a ver espectacular, con mucha claridad, con mucha calidad, con mucha resolución espacial, pero voy a irradiar muchísimo más y el área que voy a poder estudiar es menor, porque al estar solapado y al hacerlo más corto o más pequeño, digamos, el estudio, voy a tener un área más pequeña para estudiar. El aumento del pitch por encima de 1 aumenta el volumen del tejido a estudiar, disminuye la dosis de radiación, por lo tanto posibilita el estudio de grandes volúmenes del cuerpo en tiempos muy reducidos, aunque queden zonas sin explorar, disminuyendo por tanto la resolución espacial. Esto dicho de otro modo, uno lo puede ver cuando hace una tomografía de abdomen. Si uno prestó atención o se da cuenta o mira los números, en nuestro tomógrafo en el hospital, cuando hacemos un abdomen, el primer abdomen que es sin contraste está puesto con un pitch de 1,5, si mal no recuerdo. En este momento no me lo acuerdo, pero el volumen total, o sea, el paneo general, todo el protocolo para adquirir todo el tejido del abdomen, lo hacemos en 17, 18 segundos. Cuando se hace el mismo protocolo, pero con otras características, que es el que hace el contraste, ahí se nos va creo que a 30 o a 32 segundos. Es una locura, así como si yo recién hice uno con 18, ahora tengo el doble o un poco más. ¿Cómo es? Es porque si uno se va a fijar el pitch con el contraste está en 0,8, está mucho más chico, es como que está medio solapado. Entonces tengo mucha más calidad, tengo un gran volumen, pero lamentablemente eso redunda en que tengo que tener el tiempo por las nubes. Entonces sí o sí, lamentablemente hay que bajarlo porque un paciente no va a estar 30 segundos sin respirar. Eso un poco más o menos para que veamos un caso puntual de lo que significa aumentar el volumen del pitch. Porque si yo tengo un pitch más grande, sí me va a hacer muchísimo más rápido, con mucha menos radiación, voy a poder hacer un tórax y abdomen en 20 segundos, pero voy a bajar la calidad. En los tomógrafos multicorte, la colimación no es igual al espesor de corte. La colimación es el volumen de la adquisición del estudio y el grosor de corte. Es el volumen mínimo al que se puede realizar reconstrucciones de la imagen. La colimación o grosor del haz de rayos X se determina multiplicando el número de cortes por el espesor de cortes de cada giro. Ya está el factor pitch, que es igual al movimiento de la mesa cada 360 grados sobre el número de filas de detectores activas por el grosor de corte. Esto es una fórmula que se nos complica, pero eso lo hace todo el tomógrafo. Que en cuanto al incremento de la reconstrucción, que es lo que veíamos recién, es un parámetro que tiene que ser seleccionado por el técnico, o sea, por nosotros, y sirve para mejorar la imagen en la reconstrucción posterior a la obtención de los datos. Esto determina la distancia o el solapamiento entre las imágenes axiales reconstruidas consecutivas. El incremento de reconstrucción afecta principalmente a la resolución espacial en el eje longitudinal, o sea, el Z.
A mayor solapamiento, mejor resolución. El solapamiento en ningún caso implica mayor dosis de radiación para el paciente, porque el incremento de resolución se aplica a los datos ya adquiridos. Eso cuando hacemos un cerebro de 4,8 y después hacemos una reconstrucción de 2,4. El incremento de reconstrucción acá lo tenemos en este recuadrito, como el incremento de corte y el espesor de corte. De un todo nosotros vemos cuáles son los valores con los que queremos trabajar. Incremento de la reconstrucción, cortes de 10 milímetros con diferentes incrementos de reconstrucción. Incremento de 15, incremento de 10 e incremento de 5, que es lo que hablábamos al principio, sin solapamiento, con solapamiento y en continuidad sin pérdida de los datos, que es el de 10 milímetros. En cuanto a las ventajas y desventajas que tenemos con el incremento de reconstrucción, las ventajas es que aumenta el overlapping o el solapamiento entre las imágenes reconstruidas, mejorando las imágenes 3D y los multiplanares. O sea, cuando yo tengo que hacer un coronal o un sagital o un 3D o un volumen rendering, mientras más pequeño sea el incremento de reconstrucción, mejor va a ser. Si yo hago un cerebro y lo adquiero en 2,4 o en 4,8, pero después le hago un filtro de reconstrucción con un filtro de inner o el de oído de 1,2, voy a tener una ventaja porque voy a overlapear las imágenes, las voy a solapar, entonces va a salir con mucha más calidad y voy a poder ver las imágenes si tiene una fractura de peñasco o un oído, siendo que yo adquirí al inicio una imagen de cerebro de 2,4 o de 4,8. Esas son las ventajas. Las desventajas es el aumento del número de las imágenes y el tiempo de reconstrucción. Volvemos al principio. Si yo voy a tener que hacer un cerebro de 4,8 o de 2,4, voy a tener 30, 40, 50 imágenes. Pero si yo le hago en 1,2 con filtro de oído para ver peñasco, voy a tener muchísimo más tiempo para reconstruir y voy a tener muchísimas más imágenes para mirar o que el médico pueda mirar o informar, y ni hablar para archivar las imágenes, lo que pesa cada uno de los raw data. Todos los datos registrados por los detectores se transforman a formato digital a través del DAS, que es un sistema de adquisición de datos. El DAS realiza el proceso de estos datos corrigiendo los errores producidos por las características físicas inherentes a los elementos de cada equipo. Los rayos, la calidad de los rayos, los detectores, las distancias, etc. Los datos se almacenan en la CPU y todos esos miles de datos adquiridos se denominan raw data, o datos crudos o de captura, o sea que están en bruto. La reconstrucción de la imagen se realiza automáticamente por la CPU durante la lectura de los datos, basándose en algoritmos de reconstrucción de la imagen. Esa es la primera etapa de la adquisición de la imagen. Los raw data se almacenan en la memoria del ordenador, o sea, en la computadora, y se pueden utilizar posteriormente para generar nuevas imágenes sin necesidad de volver a irradiar al paciente, lo que hablábamos recién. Yo tengo adquirido un cerebro en 4,8 milímetros o en 2,4 y yo de esas imágenes después puedo hacer otras imágenes posteriormente sin necesidad de volver a irradiar al paciente, ya que tiene la información en crudo o en bruto de todas las medidas adquiridas por los detectores. Se denomina reconstrucción de la imagen al procesado de los raw data o los crudos, asignándose un valor de atenuación a cada píxel de la matriz y formando así la imagen resultante. En cuanto a los algoritmos para la reconstrucción de la imagen digital, las funciones que transforman los datos de un problema, o sea, de entrada, en los datos de una solución, o sea, de salida, representadas como consecuencia de los bits, que hablábamos al principio. Los algoritmos resuelven las múltiples ecuaciones matemáticas necesarias para convertir la información recibida en los detectores en información adecuada para que la podamos ver como una imagen. Cuando el factor pitch a estudiar es superior a 1, la espiral de adquisición se estira, creando junto a ella otra espiral de datos que no están leídos. Para poder reconstruir las imágenes se utilizan los algoritmos de interpolación. Son los procesos matemáticos que permiten obtener una imagen de una sección del cuerpo
a partir de una serie de datos que no han sido adquiridos en el mismo plano que se encuentra la imagen. La interpolación es el método matemático que permite la valoración por estimación de los datos no conocidos a partir de otros que sí están conocidos. Aquí entra en juego la retroproyección filtrada o los algoritmos de retroproyección filtrada, porque el problema que tiene la reconstrucción de la imagen es en asignarle el valor de la atenuación adecuado para cada voxel a partir de las múltiples proyecciones realizadas sobre el objeto que refleja ese mismo voxel. Los métodos de reconstrucción de la imagen pueden clasificarse en algebraico, iterativo y analítico. Dentro del analítico se basan las soluciones en los principios del teorema de Radon, según el cual el valor de la función integrable en un punto arbitrario se puede obtener inequívocamente por medio de su integración a lo largo de todas las líneas que pasan por ese punto, y la transformada simple o inversa de Fourier. El algoritmo analítico se denomina retroproyección filtrada y es el que utilizamos en nuestro caso. El teorema de Radon, acá están la obtención de las atenuaciones, que es lo que hablábamos recién, y los algoritmos de retroproyección filtrada. Este teorema, más la transformada de Fourier, permite reconstruir una imagen, pero no es el reflejo fiel de la original. La imagen obtenida aparece con los bordes borrosos, sin nitidez. Esto se debe a que partiendo de una matriz en la que el valor inicial de cada píxel es 0, cada adquisición agrega valor a todos los elementos de la matriz a lo largo de la dirección de la medición. Entonces se necesita un número elevado de proyecciones, ya que tiene que obtener información espectral suficiente para reconstruir la imagen de forma correcta. Un número insuficiente de proyecciones conlleva a la distorsión de la imagen obtenida. Aquí en el recuadro se aprecia la distorsión de la imagen según el número de proyecciones obtenidas y su borrosidad, aún teniendo un número elevado de las proyecciones. Para minimizar el artefacto de estrella se aplica previamente un filtro denominado convolución o filtro kernel. La convolución o filtro kernel es una función filtro entre cada perfil proyectado que modifica los valores finales de la proyección. Consiste básicamente en el uso de valores negativos en los bordes laterales de cada una de las señales para contrarrestar el valor positivo central. De esta manera se evita la borrosidad de la proyección. O sea, los pasos para la imagen es del raw data, la transformada de Fourier, se utilizan los filtros de convolución al kernel, la transformada inversa de Fourier y se muestra la imagen en el display o en la workstation. Los principales filtros de convolución o filtros kernel que se deben aplicar siempre sobre los raw data y no sobre los datos de la imagen ya reconstruida. O sea, los filtros de la imagen ya reconstruida son los que yo adquiero del raw data. Volvemos al ejemplo del cerebro. Si yo el cerebro lo adquirí en una visualización de brain, o sea, de cerebro, con un filtro H20 o H30, esos van a ser mis raw data, esos van a ser los crudos, y ahí es donde deben aplicarse los filtros, no sobre los datos de la imagen que ya voy a reconstruir después. O sea, si yo a eso después le hago una reconstrucción en ventana ósea o una reconstrucción en ventana para ver oído o senos paranasales, ahí yo ya le voy a adquirir unos datos, pero ya va a ser tarde si quiero reformar los raw data, no los puedo reformar. Por eso los filtros kernel se utilizan siempre sobre los raw data o los originales, los primarios, los brutos. Existen gran cantidad de filtros donde se clasifican de acuerdo con el resultado visual que uno espera o busca sobre la imagen que va a estar filtrada. Tenemos los suaves y los estándar. Dentro de los suaves, suavizan los datos, reducen las diferencias entre los píxeles adyacentes, reducen el ruido y la aparición de artefactos, pero disminuyen la resolución espacial sobre la imagen. O sea, se ven más lindos, se ven no tan pixelados, los bordes no son tan brutos, tan crudos, tan rudimentarios, se ve con un poco más de claridad, pero pierde resolución espacial.
El estándar se utiliza en la mayoría de los estudios de tórax, abdomen y pelvis. Los definidos y los ultradefinidos. Los ultradefinidos los podemos maximizar en los contrastes para pequeñas estructuras, como si tengo que hacer ventana de tórax para ver bien los bronquiolos, para ver bien la trama pulmonar, si tengo que hacer una parte pequeña, un dedo, una mano, una muñeca, o si hay que hacer un oído. Esos son los ultradefinidos o los de abajo de la lista que tenemos para poner los filtros. Y los definidos acentúan la diferencia entre los píxeles vecinos para optimizar mejor la resolución de los contrastes. No producen mucha distorsión, pero producen aumento del ruido en la imagen. Se ven como más puntiagudos, como más pixelados. Los principales filtros de convolución o kernel, cada marca comercial utiliza nomenclaturas y sistemas de clasificación propios para estos filtros. En nuestro caso, que es el de Siemens, clasifica los filtros según el órgano o sección anatómica que vamos a estudiar. Todos los que empiezan con H o head, que son para cabeza, los B o body para el cuerpo, y los C de children o niños, y los S de estudios especiales. Cada filtro está a su vez subdividido en una escala del 10 al 90 para poder elegir el grado de definición o de dureza de la imagen. Cuanto mayor es el número, más nítida es la imagen. En General Electric tenés los soft, los estándar, los edge, que son para los contornos, lung para pulmón, chest, tórax, bone, hueso, bone plus y detail para lo detallado, o vendría a ser el ultra definido para nosotros que usamos Siemens. Las ventanas de la visualización de la imagen son varias. Una vez que está reconstruida la imagen, que son los datos que estamos viendo en la pantalla, en los equipos actuales tienen la capacidad de representar más de 4.000 tonalidades de grises que expresan los diferentes valores de atenuación de las unidades Hounsfield. Los monitores de trabajo solo pueden diferenciar entre 256 tonalidades de grises entre el negro y el blanco, y el ojo humano no es capaz de discriminar más de 30 tonalidades de grises. Para que estas limitaciones no supongan un impedimento a la hora de que una imagen sea diagnosticada, será necesario limitar el número de valores de atenuación visibles en la pantalla. Entonces hay que poder diferenciar densidades con valores de atenuación consecutivas y evitar que múltiples tonalidades próximas resulten de un color único al verlas en un monitor. Para esto se han desarrollado una serie de filtros que permiten ajustar y limitar los rangos de densidades a las necesidades del estudio. Este acotamiento de densidades se denomina ventana. Hay que diferenciar entre filtro de reconstrucción de la imagen y ventana de visualización. Una cosa son los filtros para reconstruir y otra cosa son las ventanas que usamos para mirar. Cambiar el algoritmo de reconstrucción supone cambiar la forma en que los raw data son manipulados para reconstruir la imagen. Cambiando la configuración de la ventana simplemente cambia la forma en la que se visualiza la imagen en el monitor. Si yo tengo un filtro de reconstrucción o kernel de GEAD 20 que es homogéneo, el raw data, el dato bruto, tiene ese filtro. Pero si yo cambio las ventanas en bone, en lung, en chest, en distintos tipos de ventanas, no estoy cambiando los filtros del raw data, sino solamente cambio la forma en la que se ve esa imagen en el monitor. Lo que es la amplitud de ventana o el ancho de ventana, el window width, o el nivel de ventana, que es el level. Haciéndolo más rápido, es la amplitud y el nivel de la ventana, o sea, el brillo y el contraste que nosotros tenemos habitualmente en la mayoría de las cosas que se ven en los monitores. Acá tenemos la ventana del cerebro, la ventana ósea, la ventana de pulmón, la ventana de partes blandas y cuáles son las unidades Hounsfield de cada una de esas estructuras. Eso fue todo. Muchas gracias.